Bueno, pues buenos días a todos y a todas, a los que estáis aquí y también a los que estáis al otro lado. Soy Natalia, técnico de la oficina Acelera Pyme, y en este caso os damos la bienvenida a este nuevo webinar que hemos programado en el marco de acción de la difusión para fomentar la digitalización de pymes. En este caso abordamos un tema interesante para las grandes empresas y también para las pymes, que es la medición del cálculo de la huella de carbono. Para ello contamos pues, con los mejores, con CIRCE, nuestros socios colaboradores, que nos van a un poco a situar y contextualizar lo que es el tema de la medida, la normativa y demás, y también a presentar, que es lo más importante de este evento, la herramienta que han desarrollado pues, bueno, para hacer el trámite más fácil para todas las pymes. Simplemente deciros que este evento, creo que muchos ya conocéis nuestra oficina, se enmarca dentro de las acciones que llevamos a cabo y entre ellas también está el asesoramiento y que, bueno, que os brindo la posibilidad de que podáis contactar para que os echemos una mano en cualquier proceso de transformación digital que estéis abordando. Para este evento contamos con, empezando por la izquierda, con Alfonso, que es del desarrollo de mercados de CIRFE. A continuación está Marta, de investigación y sostenibilidad, que será un poco quien nos presente lo que es la herramienta. Y luego también vamos a contar con Miriam, que ahora no la veis en cámara, pero ahora mismo me retiro yo para darle paso, que viene de Gotor Comunicaciones, un poco pues para hablar para aterrizar todo esto, ¿no?, como usuaria de la herramienta y contarnos pues cómo lo han abordado desde su organización. El chat está habilitado para que podáis hacer cualquier intervención, estaré yo pendiente del mismo. Entonces, los que estáis al otro lado, como si estuvierais aquí, intervenir, participar. En el momento en que lancéis cualquier cuestión a través del chat, como digo, yo se lo trasladaré a los ponentes para que puedan atender la consulta. Pues bueno, sin más, os dejo con ellos. Gracias a todos y a todas por acudir a esta nueva convocatoria que hacemos y espero que resulte de interés. Pues buenos días, muchísimas gracias por la presentación. Hacer una breve mención a COE Aragón por permitirnos organizar esta jornada y sí que me gustaría hacer también una mención a Gotor Comunicación, a la que tenemos también tenemos a Pilar, por la disponibilidad y el acompañarnos hoy. La idea de esta jornada es hablar de cómo calcular fácilmente la huella de carbono de las entidades, una herramienta para las empresas y además es poco a poco también empieza a ser un requisito para ellas, ¿no? Primero tengo que hacer una breve presentación de quiénes somos. Me permitís que sea breve. CIRCE es un centro tecnológico que está en Zaragoza. Somos 300 personas y en el fondo somos una fundación privada sin ánimo de lucro, formada por un equipo de 300 personas, que nos enfocamos tanto en energía, en sostenibilidad y en digitalización. Tenemos un patronato formado por distintas empresas, como puede ser Endesa y también Tervalis o Grupo Samca, y también participa pues, el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza. Pasa a diapositiva. ¿Por qué trabajar con nosotros? Pues porque somos un nexo entre lo que es la investigación y las necesidades del tejido industrial. Queremos acompañar a las empresas para mejorar su competitividad, para que sea más fácil su día a día y para que además sus productos y sus desarrollos sean más innovadores. Además, somos un socio tecnológico a largo plazo. No nos quedamos en acciones puntuales, intentamos acompañar a las empresas en todo su crecimiento y es algo que valoramos tanto nosotros como nuestros clientes. Alrededor de 300 empresas al año confían en nosotros y generalmente hay un 85% de repetición. Eso lo que nos hace ver es que, bueno, que la gente pues, está medianamente contenta. ¿Quiénes estamos hoy? Pues mi nombre es Alfonso Bernat, como ya nos han presentado. Yo soy de la unidad de desarrollo de negocio de CIRCE y me acompaña Marta. Marta es investigadora en el equipo de sostenibilidad. Es una de las personas que trabaja con la herramienta de NetBalance de diario, es una de las expertas en huella de carbono y es la que nos va a presentar un poco cómo funciona la herramienta, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar haciendo una breve explicación de qué es la huella de carbono y por qué calcular, que creo que es importante, ¿no? La huella de carbono al final es la cantidad total de gases de efecto invernadero que nuestra empresa y nuestra actividad produce. En otras palabras, lo que describe es el impacto que nuestra organización tiene medioambientalmente hablando. La huella de carbono tiene distintos alcances, como son el alcance 1, 2 y 3.
El alcance 1 es el alcance directo, lo que digamos con nuestros combustibles fósiles, nuestros vehículos de la compañía, la energía que nosotros consumimos, y luego ya pasamos a los alcances indirectos, que son las emisiones asociadas a nuestra energía, a nuestros gastos, ¿no? Aparte de ella aparece el alcance 3, que es un alcance indirecto y que viene a representar toda la cadena de valor, nuestros proveedores y también nuestros clientes. Y cómo nosotros, con todo nuestro proceso, afectamos al clima. ¿Por qué es importante conocer nuestra huella de carbono? Tiene 4 patas fundamentales. Lo primero de todo, el alcance técnico. Saber cómo es la huella de carbono de nuestra empresa nos permite saber qué procesos son los que más energía consumen, qué procesos son los más contaminantes y nos permite optimizarlos. Aparte de ello, es una herramienta para impulsar la innovación. Vemos procesos, vemos lugares donde podemos aplicarla y vemos donde podemos descarbonizarnos con ello, ¿no? Y aparte es cumplimiento normativo, al fin y al cabo luego hablaremos de ello, ¿no? Hay unos reales decretos, hay unos informes no financieros, que es cierto que pues, a muchas pymes no nos van a aplicar, pero que indirectamente son el motivo por el que estemos aquí hoy, ¿no? Evidentemente, conocer la huella de carbono tiene un aspecto ambiental. Saber cómo estamos en huella de carbono nos permite reducir nuestro impacto con, aparte de esto, la mejora de la imagen de comunicación, la transparencia, la capacidad que tenemos de atraer a gente hacia nosotros. Al final, el ser una empresa verde y poder demostrarlo siempre atrae a más clientes. Y contribuye a mejorar la biodiversidad y la dirección de la empresa con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible. Y finalmente hay que ser claros, hay un ahorro económico. Si nosotros detectamos procesos que podemos optimizar, podremos hacer mejoras en nuestros procesos y podremos gastar menos. Aparte nos permite acceder a ciertos incentivos económicos y nos permite de alguna manera tener una mayor resiliencia financiera. Por esto es importante calcular la huella de carbono. Y bueno, como os he dicho, pues hay una parte que es normativa. Normativa en el 18 de marzo se publicó el Real Decreto 214 de 2025. Este Real Decreto lo que hace es actualizar las obligaciones de cálculo de huella de carbono para las entidades y además modificar temas del registro. Vamos a hacer una breve explicación de quiénes son las empresas obligadas y cuáles son las obligaciones de este Real Decreto. Las empresas obligadas son empresas privadas y públicas. Las privadas son aquellas empresas que son aquellas que formulan cuentas consolidadas, aquellas que son empresas de más de 500 empleados o que sean empresas de interés público y cumplan los criterios para ser una gran empresa. También, y esto es algo más reciente, hay empresas públicas obligadas, departamentos ministeriales, organismos autónomos, entidades de la seguridad social, van a tener que calcular su huella de carbono a partir de 2026 e incluir el alcance 3, que es el más complicado y el más diverso, a partir de 2028. ¿Cuáles son las obligaciones? Realmente la obligación es calcular la huella de carbono para estas empresas de forma anual para el alcance 1, que son las emisiones directas, y para el alcance 2, de emisiones indirectas por consumo de electricidad, vapor, etc. Después de ello, también tienen que publicar la información de forma accesible. Tienen que publicarla o en su propia web o en informes de sostenibilidad o pueden incluso publicarla en el registro del MITER. Y, por último, les exige una obligación de elaborar un plan de reducción de sus emisiones de efecto invernadero, con un horizonte de 5 años, con medidas concretas y con una revisión anual de cómo se van cumpliendo estas medidas. Y aquí es donde me diréis, vale, pero nosotros somos pymes. ¿Por qué a nosotros nos implica el tener que calcular nuestra huella de carbono? Es cierto que en base al Real Decreto, las pymes están exentas de calcular esta huella de carbono, porque la gran empresa es el sujeto obligado. Pero cuando entramos a ser proveedores de grandes empresas, cuando entramos a ser proveedores de departamentos ministeriales y cuando estas empresas están obligadas o en cierta medida calculan su alcance 3 para que ellos puedan reducir sus emisiones de huella de carbono, nos van a pedir que nosotros les demos los datos, porque ellos tienen que saberlos para calcular su huella de carbono. O sea, es una obligación indirecta. Además, aquí tenéis un pequeño fragmento de la Ley de Información No Financiera, que en un futuro será actualizada por la información del CSRD. Básicamente nos dice que tenemos que calcular el impacto de huella de carbono de nuestros procesos y que tiene que aparecer en nuestras cuentas consolidadas. Tal y como está redactado, aunque no lo diga directamente, las grandes empresas y que presentan cuentas consolidadas calculan el alcance 3. Por lo tanto, os van a pedir brevemente, si no lo están haciendo ya, que presentéis vuestros datos de huella de carbono. Y aquí pongo algunos ejemplos, porque
una cosa es lo que dice la ley, ¿no? Pero ya vemos ejemplos que además lo estábamos comentando ahora cuando veníamos, y aquí hay ejemplos, por ejemplo, como Naturgy, que solicita a sus proveedores medir su huella de carbono. Vemos como grandes superficies como Alcampo o como podría ser, por ejemplo, Mercadona, van a aliarse con sus proveedores para reducir su impacto ambiental. Al final, para reducir su huella de carbono, ellos tienen que trabajar con su cadena de valor. Noel reúne a proveedores para trabajar su huella de carbono o incluso, pues, igual empresas un poco no tan del día a día, ¿no? Pero Schneider Electric, una gran multinacional, también tiene un objetivo de sostenibilidad y busca reducir sus emisiones de sus proveedores. Esto al final lo que nos hace es ver que las empresas grandes nos van a empezar a pedir que tengamos nuestra huella de carbono y que tengamos capacidad para poder actualizarla y poder darles esa información y trabajar con ellos para ser más eficientes. Esto es el contexto, esto es por qué hablamos de huella de carbono y por qué hablamos de Net Balance. ¿Qué podemos hacer desde CICE por vosotros, por las pymes? ¿Cuál es la propuesta que tenemos para vosotros y que presentamos hoy aquí? Net Balance es una herramienta que nosotros hemos desarrollado por el mero hecho de trabajar con empresas calculando su huella de carbono. Nosotros teníamos herramientas que presentaba, por ejemplo, el Ministerio, había Excel, podíamos hacerlo de muchas maneras, pero poco a poco vimos que era interesante para nosotros propios desarrollar una herramienta. Esa herramienta hemos visto que a raíz de usarla tiene mucho interés, no solo que la utilicemos nosotros, sino que seáis las propias empresas las que utilicéis esa herramienta, que la tengáis disponible y que podáis meter los datos, que podáis utilizarla por vuestra cuenta y demás. Entonces, hemos hecho una herramienta para las empresas, para que vosotros mismos calculéis vuestra huella de carbono en alcance 1, 2 y 3. Esta herramienta es muy creíble, es tan creíble que nosotros mismos hemos calculado nuestra huella de carbono con ella, hemos auditado nuestra huella de carbono con ella, hemos registrado en el MITER nuestra huella de carbono con ella. Entonces, al fin y al cabo, estamos seguros de que funciona porque nosotros mismos hemos sido nuestro banco de ensayo, ¿no? Tiene una utilidad muy buena y es que facilita la recogida de los datos. Tenemos un sitio centralizado donde podemos recoger estos datos. Perdona, esto no está bien. Y un punto interesante, sabéis que la huella de carbono se calcula con unos factores de emisión. Estos factores de emisión tenemos, según el alcance, el 1 y el 2, tenemos factores de emisión del Ministerio. Tan pronto como se actualizan, nosotros actualizamos la herramienta para que esté siempre al día. Y para el alcance 3, estamos siempre al día con las últimas fuentes de información para tener siempre estos indicadores actualizados. Punto importante también, tenemos todos los datos en el mismo punto. Cuando calculamos huella de carbono, tenemos que ir pidiendo información a distintos miembros de nuestras empresas, pero el tenerla toda en un punto centralizado nos permite tener una historial de registro, tenerlo todo más claro, tenerlo todo más organizado y que todo sea más trazable. Podemos hacer un seguimiento continuo. Cuando hablábamos del plan de descarbonización, estamos diciendo que el plan de descarbonización de las empresas es a 5 años. Nosotros podemos en la misma herramienta calcular la huella de carbono, almacenar esa información y calcular el año siguiente y podemos ver cómo la huella de carbono ha evolucionado, si estamos cumpliendo, si no, incluso podríamos plantear, vale, ¿cuál es el indicador más crítico? Vamos a atacar este indicador, ¿cómo lo hacemos? Y nos permitiría hacer seguimiento a largo plazo. Y luego, pues bueno, la herramienta es una herramienta viva que se intenta adaptar a las necesidades de las empresas y se puede llegar a pues, automatizar esta herramienta para que pues, sea mucho más sencillo y seamos claros, mucho más rápido para las empresas calcularlo, ¿no? Que la migración de los datos sea mucho más rápida. Y en el fondo lo que hemos buscado es que sea simple, que sea eficaz y que sea fácil de utilizar, ¿no? Una guía hacia la descarbonización. Aquí están las funcionalidades, pero yo creo que Marta vas a presentar la herramienta, entonces no vamos a entrar mucho en detalle, vamos a pasar a una parte que a mí me parece muy, muy interesante, que es que conozcáis NetBalance, que conozcáis la herramienta en palabras de un usuario. Como he dicho, agradecer a Gotor, a Miriam y a Pilar que hayan venido y teniendo a Miriam aquí, que es una usuaria de la herramienta, yo creo que lo mejor es que ella misma nos cuente, ¿no? Cuál es su experiencia, cuál es su uso y cómo en el día a día la herramienta le ayuda. Miriam, muchas gracias por venir. A vosotros por invitarnos. La primera pregunta, ¿por qué empecéis a calcular la huella de carbono desde Gotor? Bueno, realmente se dieron varios factores. La sostenibilidad se ha ido integrando en nuestra estrategia empresarial, por eso desde el año pasado que estamos trabajando con Ruth y con Marta, desarrollamos un plan estratégico para dar respuesta a todos los cumplimientos en materia de medio ambiente. Y también dentro de esa estrategia diseñamos varias acciones para dar cumplimiento a lo que estabais diciendo, porque ya hay varios clientes que nos están exigiendo acciones en materia de medio ambiente. Así que por eso nos lanzamos. Vale. ¿Cuál es tu experiencia?
con la herramienta ahora mismo? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Te resulta útil? Sí, es una herramienta que la habéis hecho, o sea, es muy agradable, es muy fácil de usar y es muy intuitiva. O sea, en un momento podemos tener todos los datos de nuestra huella de carbono y nos permite tomar decisiones muy rápido. Tengo más preguntas, las tengo que abrir porque se me ha apagado el ordenador, fallos del directo. Pero sí que me gustaría saber un poco qué tipo de información tú estás sacando en el día a día de cuando usas la herramienta. ¿Qué información es la que más te ha llamado la atención, por ejemplo? ¿Algún caso que tengas que digas, oye, pues esto no me lo esperaba? ¿Te ha pasado? Sí, bueno, nosotros al final trabajamos a nivel nacional y sobre todo los datos que más nos han llamado la atención son en el alcance 3, me parece que es todo el tema de los envíos, los movimientos en avión, en tierra y demás, que al final son grandes emisores de CO2. Así que eso lo tenemos que mejorar. Ese es un punto que tenemos. Vale. Mientras se me cargan un poco las preguntas, porque se me ha atascado todo el ordenador. No sé, Marta, si tú trabajas con ella de día, ¿cómo es el apoyo que estamos dando desde CIRCE para que las empresas empiecen a calcular su huella de carbono? ¿Podrías explicarlo brevemente? Desde CIRCE lo que hacemos es darles apoyo en el sentido de que entendemos de que muchas empresas, sobre todo las pymes, no están familiarizadas con este tipo de términos. Entonces intentamos darles un poquito de contexto y explicarles sobre todo el alcance 3, que es lo que más suele ser difícil de calcular y tener bajo control, pues explicarles un poquito cómo lo pueden hacer, cómo lo pueden estimar y en el caso de Miriam, pues sobre todo en el alcance 3 pudimos echarles bastante mano. Sí, o sea, la verdad que fue lo que más nos resultó difícil, porque al final el CIRCE lo que nos ha aportado es un conocimiento técnico que nos faltaba. Y además, como siempre estáis a nuestra disposición, ha sido muy fácil trabajar con vosotros. Ahora, preguntas más breves. ¿No habéis intentado calcular antes la huella de carbono, antes del motor? Sí, lo intentamos hacer como parte de un proceso interno dentro de nuestra cultura de mejora continua, pero lo que os digo, o sea, como necesitábamos contar con gente experta en la materia para poder realizar la huella de carbono. Perfecto. Las principales barreras que os encontrasteis era eso, ¿no? Que os faltaba un poco de experiencia, igual un poco de conocimiento en el alcance 3. Sí. ¿Qué os preocupaba más para el cálculo de la huella de carbono? ¿El tiempo que ibais a necesitar? ¿La complejidad técnica? ¿Cuál era el problema principal que estabais viendo vosotros? Bueno, lo que hemos dicho, primero la complejidad técnica y luego la falta de información que hay en general para empresas medianas como la nuestra a la hora de calcular la huella de carbono. Vale, hemos hablado de que te parece la herramienta muy sencilla, que aparte, bueno, pues en vuestro caso sí que es verdad que trabajamos mano a mano, ¿no? Sí. Pero ¿qué destacarías de la herramienta? Pues tiene una interfaz muy amigable, sobre todo la parte de poder sacar los informes es muy útil porque nos permite tomar decisiones al momento y la verdad que es muy potente. Poder tener todos los datos centralizados nos ha aportado rapidez, ahorro de tiempo y de esfuerzos. Te iba a preguntar qué habíais conseguido desde que la utilizabas, ¿no? Pero ya me lo has dicho realmente. Sí que creo que es una pregunta interesante si gracias a la herramienta habéis podido responder a vuestros clientes con estas peticiones de sostenibilidad que os van pidiendo. Si la información que habéis obtenido ya a día de hoy os ha servido para dar esa respuesta a vuestros clientes. Sí, hemos acabado de calcular la huella de carbono. Lo que os digo, nos ha costado un poquito por algunos puntos del cálculo de la huella que no están muy bien procedimentados todavía, pero sí que hemos podido dar respuesta a todos nuestros clientes. Esto es a nivel de motor, ¿no? ¿Ha cambiado vuestra forma de entender o de gestionar la sostenibilidad gracias o a partir de utilizar esta herramienta de alguna forma? Sí, hemos evolucionado. Al final hemos pasado de una visión mucho más conceptual a una visión más práctica y con la herramienta podemos obtener resultados medibles. Así que sí. Sin ninguna presión. ¿La recomendarías a otras empresas? Sí, por supuesto. Por todo lo que os he estado diciendo. Es una herramienta muy potente, accesible para todo el mundo que la utilice, es muy agradecida. Además, yo creo que la sostenibilidad ahora es algo que nos preocupa a todos como sociedad y por ende en las empresas, por lo que siempre la recomendaré y siempre estaremos muy agradecidos de contar con el CIRCE. La verdad es que nos alegra mucho oírlo. El objetivo de que esté Miriam hoy con nosotros es que realmente yo os puedo contar un poco todo, pero al final
es mejor que haya alguien que esté utilizando la herramienta que os pueda dar una visión, ¿no? Simplemente por acabar, antes de entrar en los casos prácticos que mi compañera Marta va a hacer, queríamos poner en valor un último punto. Nosotros este año estamos lanzando una herramienta, evidentemente la herramienta va a seguir mejorando y queremos animar a las pymes a utilizar esta herramienta porque, bueno, el primer motivo porque el primer año realmente es gratis. Hemos decidido que el primer año sea gratis para las empresas para que os acerquéis a la herramienta, para que empecéis a calcular la huella de carbono, para que le perdáis ese miedo. Estaremos encantados de ayudaros en ese camino. A partir del primer año luego es una licencia, entonces creo que es bastante sencillo el cómo empezar a usarla y desde CIRCE nos ponemos a vuestra disposición, no solo con la herramienta, sino con el bagaje y el conocimiento de Marta y de sus compañeros en todo lo que es la parte de sostenibilidad y huella de carbono para que vuestra empresa no solo calcule la huella de carbono, sino que aparte empiece a ser pues, más sostenible y podamos ver cómo realmente la sostenibilidad es un valor añadido tanto social como económico para las empresas. Yo ahora creo que lo mejor que podemos hacer es ver un poco cómo funciona la herramienta. Entonces, te voy a dar la palabra a Marta para que ella nos cuente un poco cómo funciona la herramienta y creo que tenemos un caso práctico. Sí. Pues, Marta, es todo tuyo. Vale, como os ha comentado Alfonso, lo que hemos hecho para esta jornada ha sido preparar un pequeño caso práctico en el que vamos a explicar paso a paso cómo se calcularía una huella de carbono para una entidad ficticia, porque nos la hemos inventado, para que podáis entenderlo mejor, ¿vale? Antes de pasar a explicar dentro de la herramienta cómo funciona, voy a explicar la ruta de trabajo que se debería de seguir. Una vez que iniciemos nuestra sesión dentro de la herramienta, encontraremos en el apartado de menú una pequeña pestaña en la que se llama perfil de usuario. Ahí encontraréis vuestro nombre de usuario, vuestro correo electrónico y tendréis la opción de cambiar vuestra contraseña, ya que desde CIRCE os daremos ya una predeterminada y podréis adaptarla a vuestro gusto. Continuando, pasaremos al apartado de inputs y encontraremos una pequeña pestaña que se llama datos generales. Aquí tendréis la opción de crear un nuevo proyecto o acceder a un proyecto que ya tengáis existente. Lo más importante de esta pestaña es rellenar los datos genéricos de vuestra empresa y sobre todo el índice de actividad, ya que todas vuestras emisiones de efecto invernadero van a girar en torno a este dato. Las siguientes pestañas que encontraremos en Inputs son las 6 categorías de la ISO 14064, que a su vez están alineadas a los 3 alcances de la metodología GHG Protocol. Dentro de cada pestaña, si clicáis sobre ellas, se despliegarán las diferentes subcategorías y dentro de ellas pues, podéis meter vuestros datos de entrada según vuestros consumos. Por último, para saber qué resultados habéis tenido en vuestra huella de carbono, pasaremos a la pestaña de cálculos que se encuentra en el apartado de Outputs y tendréis la opción de ver vuestros resultados tanto en tablas como en gráficas descriptivas. También tendréis la opción de descargar las fuentes de los factores de emisión que hemos utilizado para que podáis observar de qué fuentes los hemos conseguido. Y también tendréis la opción de descargar un informe, un inventario de todas las emisiones que se han generado en vuestra huella. Por último, en el caso de que ya llevéis varios proyectos con nosotros y hayáis calculado la huella de carbono en diferentes años, pues podréis comprobar los resultados para ver cuál ha sido vuestra evolución. ¿Vale? Esta es la empresa ficticia que hemos planteado, se llama Ofimadera y se dedica a la fabricación de inmobiliario de oficinas. Está ubicada en Zaragoza y cuenta con 25 empleados. Tiene 2 centros de actividad que son tanto en una nave para producción como en oficina. Entonces, como contamos con poco tiempo, hemos planteado solo estos pocos consumos, que es un consumo de alcance 1, considerado para combustión estacionaria fija como gas natural, uno de alcance 2 de consumo de electricidad convencional, en la que un 20% va destinado a oficinas y un 80% a la nave, y 4 consumos relacionados con el alcance 3. Uno relacionado con el desplazamiento diario de los empleados, otro para productos comprados asociados a la fabricación del producto, otro de la gestión de residuos y otro del consumo de agua. Entonces, vamos a darle paso ya a la herramienta y os lo voy a presentar. Vale, creo que me apaño más o menos. ¿Sí? Dame un segundito. Vale, ya estoy. Entonces, yo ya he iniciado mi sesión dentro de la herramienta y como podéis observar, pues yendo directamente al apartado de datos generales, aquí tenéis todas las opciones que os he comentado antes, proyectos pasados o crear un nuevo proyecto. En el caso de un nuevo proyecto, pues aquí le daríais un nombre
y meteríais vuestros factores de emisión, o sea, meteríais el año para el cálculo de vuestra huella. En nuestro caso, como ya la hemos creado, pues vamos a Primadera y vemos los datos que hemos ingresado. Como índice de actividad hemos puesto la facturación. Yendo a los diferentes consumos que os he nombrado antes, pues hemos metido el gas natural en el apartado de combustión estacionaria fija. En la categoría 2 hemos metido el consumo de electricidad, desglosado en los dos centros de actividad que hemos comentado antes. Pasamos a la categoría 3 al consumo para los desplazamientos desplazamientos diarios de los empleados, que teníamos bicicleta, coche y autobús. Como bicicleta no genera emisiones, hemos considerado únicamente el coche y el autobús. Perdona que te interrumpa, Marta, y se mete simplemente qué datos ingresan. Aquí se tiene que meter La distancia. En el caso del coche, por ejemplo, metemos los kilómetros. Vale, en el caso del autobús, metes kilómetros por pasajero. Que eso de incertidumbre factor no son datos que se incertidumbre. Los datos de incertidumbre factor dependen de la exactitud que tengas de tu propio dato. La incertidumbre del dato es cuanto más preciso sea tu dato, o sea, por ejemplo, que le has sacado una factura, que sabes que es 100% ese consumo, la incertidumbre va a ser baja. En cambio, si tú has hecho una estimación de ese dato o lo has supuesto o lo has hecho con varios apaños, pues entonces la incertidumbre va a ser alta. Si es baja, eso lo ingresas tú. Eso lo ingresas tú respecto a tu dato. Vale. Respecto al factor, como nosotros utilizamos todos los factores de emisión correspondientes a fuentes oficiales, como el MITER, como ha comentado Alfonso, pues el factor es bastante bajo, porque al fin y al cabo es una fuente oficial. También tenemos la opción de que si, por ejemplo, tu proveedor te da el propio factor de emisión, lo puedes ingresar tú. Tienes opción como predeterminada por la herramienta y otra como para que la puedas meter tú. ¿En qué caso, Marta, nos podría dar un proveedor el factor de emisión, por ejemplo? Pues muchas veces para, por ejemplo, la pestaña de viajes y negocios, muchas empresas contratan sus viajes a terceros, como puede ser, por ejemplo, seguros o de Corte Inglés o cosas así, y en ellos en tu propia factura te suelen dar el factor. O incluso en las suministradoras de electricidad también. Si, por ejemplo, incluido en eso es. Son datos que desconocía, perdón. No, nada. Pero bueno, puede haber muchos al otro lado. Por ejemplo, aquí en la electricidad, que lo he pasado un poco rápido, normalmente tenemos un listado de todas las comercializadoras, pero en el caso de que tú no tengas, tu comercializadora de normal no esté en este listado, tú puedes incluirlo. No puedes incluir a mano y, de hecho, tu propia comercializadora te da tu propio factor de emisión. O sea, que lo puedes incluir a mano. También dentro de cada categoría te da la opción de excluir o anular, para aquellos casos en los que no tengas un consumo. Siguiendo con el siguiente consumo, era productos comprados, en este caso era barnices y pintura. Lo mismo, describes el tipo de material, el tipo de rama de actividad y metes el peso. También tienes la opción de por coste invertido. Para gestión de residuos lo mismo, tienes que incluir el nombre y el tipo de residuo y la cantidad y hacer lo mismo de las incertidumbres. El último consumo que teníamos era el consumo de agua, lo mismo, o sea, es bastante sencillo, el procedimiento es lo mismo en todas las categorías. Y como ya hemos incluido todos nuestros consumos, nos vamos al apartado, a la pestaña de cálculos y le damos a calcular. Y aquí podemos ver una tabla en la que nos compara todos los consumos que hemos tenido y todas las emisiones, desglosado tanto por subcategorías como por categorías. En el caso de que hubiésemos excluido o anulado alguna categoría, aparecería en esta pequeña tabla de aquí. Y también contamos con pues, los gráficos descriptivos, que al fin y al cabo son datos un poco complejos y es mucho mejor entenderlos de manera visual. Se puede entender, por ejemplo, que aquí pues, las mayores emisiones las genera la categoría 3. Todos estos datos los podemos descargar en formato PDF. A ver si carga un poquito. Vamos a darle un poco de paciencia. Bueno, mientras se descarga, voy pasando a lo siguiente. También podemos descargar, como os he comentado, las fuentes de emisión de los factores que se han utilizado para nuestra huella en concreto. Y también podemos descargar un informe. Marta, ¿para qué serviría, digamos, este informe? ¿Qué podríamos hacer con él? En este informe lo que encontramos es toda la información que se ha calculado de la huella, pero de manera más detallada
Entonces, a la hora de presentarlo o registrarlo es mucho más sencillo porque ya es automático. Claro, porque no hemos hablado tanto, la herramienta en sí misma es una herramienta para el cálculo de la huella de carbono y es cierto que no hay una obligación ahora mismo, como hemos comentado, para las pymes de lo que es el cálculo y por lo tanto tampoco hay una obligación de lo que es el registro. Pero si quisiéramos registrar nuestra huella de carbono en el MITER, tendríamos que preparar cierta documentación. Entre ellas deberíamos tener el procedimiento de cálculo, que es información de cómo se ha realizado el cálculo. Tendríamos que tener un informe de nuestra huella de carbono, que podríamos, de cierta manera, acabar de obtener de aquí. Tendríamos que tener también una auditoría, tendríamos que tener el informe de auditoría. Toda esa información se podría sacar prácticamente de la propia herramienta. Si en otro caso quisiéramos hacer una memoria de sostenibilidad de nuestra empresa, el tener las gráficas nos presenta la información de una manera mucho más visual y al final es como mucho más interpretable para la gente. Entonces esto es un poco el informe que sale, ¿no? Sí. Os voy a trasladar una cuestión que Sí, claro. plantea Eva. Primero agradece la sesión y le surge la pregunta que si desde la propia herramienta se organiza y controlan los datos a ingresar o solo es para ingresar el dato. Por ejemplo, me refiero a cómo y dónde calcular los kilómetros recorridos, debes llevar un registro fuera de la herramienta o la propia herramienta te lo permite llevar desde dentro. Actualmente hay que ingresar el dato directamente a la herramienta, pero estamos en trámites y actualizando para la siguiente versión el poder cruzar esos datos para que ellos puedan hacer los cálculos directamente y que la herramienta los extraiga. Gracias. Al final, lo que comentábamos antes, ¿no? La herramienta es una herramienta viva. Evidentemente, cuando nosotros trabajábamos con una empresa, la empresa nos facilitaba los datos y nosotros metíamos los datos, pero entendemos pues, que igual a una empresa pues, tiene un servidor donde tiene almacenada la información, pues se podría hacer que la herramienta hable con el servidor y extraiga los datos automáticamente. Todo para facilitar, al fin y al cabo, el cálculo de la huella de carbono. Lo que queremos es que esto, que os puede ser una solicitud de vuestros clientes, no os suponga una carga de trabajo extra, que no os suponga un problema y que en el fondo sea un valor añadido para que podáis centraros en cosas de vuestro día a día que posiblemente os puedan aportar un valor mucho más competitivo. Que este requisito no sea un consumo, sino que sea una oportunidad. Es lo que buscamos en la herramienta. Y por último, pues estaría el apartado de comparación de resultados en el que podríais ingresar diferentes proyectos y poder comparar los resultados para ver cuál es vuestra evolución y para ver cómo habéis podido pues, ir implementando diferentes medidas para poder reducir vuestras emisiones. Y en un principio sería todo esto por mi parte respecto a la herramienta. No sé si hay algún tipo de duda por ahí, por el chat más. De momento no. Espera que voy a trasladarlo. Sí, continúa, Alfonso, sí. Aquí el punto que vemos es la herramienta, como veis, es fácil, es sencilla o intuitiva, es rellenar ciertos datos. ¿Dónde vemos que puede ser más problemático para pues, una pyme como vosotros? El alcance 3. Estas medidas que pues, dependen un poco de los desplazamientos, de los transportes, de los consumos, de los materiales. Ahí abrir la puerta a que desde CIRCE os podamos ayudar en cualquier momento a hacer un proceso estructurado para que una vez que la tengáis calculada el primer año, el siguiente sea muy fácil y muy automático. Que identifiquéis claramente las categorías que os aplican y las que no, lo que hemos dicho, ¿no, Marta? Sí. Hay muchas veces que pues, vemos la huella de carbono y vemos que hay muchas categorías, muchos campos, o hay campos que realmente no son de publicación para vosotros. Lo veríamos con vosotros. Abrir esa puerta que, si tenéis cualquier duda, podéis contactar con nosotros. Creo que al final de la presentación teníamos nuestros datos, creo que desde COE se os facilitará. Sí, desde COE a todos que estáis asistiendo, al correo electrónico que hayáis usado para el registro se os enviará tanto la presentación como los datos de contacto de ellos y también la grabación del evento por si queréis verla con más calma, más tranquila. Y animaros a que hagáis preguntas. Al final, a mí me gusta mucho decirlo, hacerme preguntas. Si tengo las respuestas las daré rápido, si no me voy a sentar con el equipo y seguramente de ahí saquemos una cosa que merezca mucho la pena trabajar con vosotros. Así que, por mi parte, muchas gracias a todos, a la COE por la organización, Miriam por haber venido y a Botor por haber participado y quedamos a vuestra entera disposición. Si hay alguna duda, yo sí que quería preguntaros también, desde la completa ignorancia de la medición de la huella de carbono y de las obligaciones. Hemos visto desplazamientos, hemos visto consumos y de transporte y todo eso también tiene opción. Sí. Y es de toda la, o sea, quiero decir,
por ejemplo, Mercadona me pide que le diga la huella de carbono en general de mi organización o de los productos que yo le vendo a él, o lo que pueda... Te la pide en general de tu organización. De tu organización. Sí. Vale. Es como el plan de igualdad, ¿no? Que tengas implantado un plan de igualdad o no. Natalia, por aportar un poquito, lo que estamos hablando hoy es huella de carbono de la organización, con lo cual tú calculas la huella de carbono de tu organización, te lo pida el cliente que te lo pida. Es verdad que dentro de la misma familia de normas ISO tienes huella de carbono de producto. Entonces, sí que es posible que un cliente te pida, dame la huella de carbono de este producto o de esta familia de productos. Y es un poco, o sea, el resultado es, quiero decir, es una huella de carbono también, es unas emisiones también, pero no enfocadas a toda la organización, sino a un único producto. Y la forma de trabajar es un poquito diferente. Ya no trabajaríamos con la ISO 14064, trabajaríamos con otra normativa y podríamos ir o a implantar una footprint de producto o a implantar una declaración ambiental de producto con un resultado de emisiones, que es lo que nos están pidiendo. Pero es lo mismo y no. ¿Vale? Es lo mismo, pero esta herramienta está enfocada a lo que es la medición exclusiva de la organización. Sí, podrías aplicarlo para un producto, pero se nos quedaría un poquito coja. Tendríamos que le faltarían algunos parámetros a... Sí, vale. Sí. ¿Y eso valoráis ir ampliando la herramienta o no? La herramienta está en continuo desarrollo. O sea, de hecho, este primer año de lanzamiento, una de las cosas que queremos hacer es también enriquecerla y enriquecerla con las necesidades que van surgiendo de las empresas. Por eso también para nosotros es muy interesante cuantos más empresas y con un enfoque más diferente lo usen, pues mejor, porque entre todos la vamos a enriquecer más rápido. Hombre, yo creo que eso es lo más importante que habéis resaltado varias veces, ¿no? El que la herramienta está viva y que pueda recoger, ¿no?, de las organizaciones las necesidades concretas que puedan haber y que puedan ser extensibles a otras entidades. Pues bueno, no sé si al otro lado hay los que estéis aquí. ¿Tenéis alguna duda? ¿Qué tal? Dudas del largo. Sí. Cuando te decidas a menos largo. Bueno. Pero como han dicho ellos, están ahí para lo que nos falta. Sí, hombre, yo creo que es importante, pues eso, saber que se cuenta con el respaldo de poder consultar, ¿no? Como ha hablado Miriam de su propia experiencia, ¿no? De constantemente estar valorando. Voy a ir lanzando mientras que vamos ya despidiendo. Ay, espera. Un momento. Bueno, me da problemas la encuesta para pasarla. No obstante, en el correo que os enviemos con la presentación y con la grabación os incluiremos una breve encuesta, pues, para conocer vuestra opinión sobre el evento y demás. Y bueno, pues por nuestra parte, si no hay ninguna preguntas más al otro lado, pues lo dicho, que os haremos llegar toda la documentación y toda la información. Bueno, gracias. Y que los compañeros de CIRCE, por supuesto, que a vuestra... que es fácil que también os puedan contactar un poco para valorar si estáis interesados o no, ¿verdad? Pues bueno, que seguiremos en contacto. Muchas gracias por vuestra asistencia y con esto ya nos despedimos. Gracias a vosotros también por impartirlo. Hasta luego. Gracias.